Hablemos de una situación fiscal que, la verdad, se ha vuelto bastante confusa y está afectando a muchísima gente en México. Se trata de una nueva regla que podría poner en jaque las deducciones médicas. Sí, esas, las más comunes. Vamos directo al grano. ¿Qué pasaría si, después de hacer todo bien paso a paso, una deducción fuera rechazada? Y no por un error propio, sino por algo que hizo un médico, algo de lo que no se tenía ni la menor idea. Bueno, ese es exactamente el dilema que vamos a analizar. Muy bien, vamos a meternos de lleno en este tema. Para entender bien el problema, primero hay que ver cómo funciona el proceso normal y sobre todo en qué punto exacto se está rompiendo la cadena. El camino es bastante conocido, ¿cierto? Se va a una consulta médica o dental, se paga por el servicio, se obtiene la factura electrónica, o sea, el CFDI, y al final del año fiscal se incluye en la declaración de impuestos. Simple, directo, así ha funcionado por años. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y hasta un poco preocupante. Porque resulta que hay un nuevo factor en juego, uno que está pasando como quien dice tras bambalinas y que está generando una incertidumbre enorme para los contribuyentes. Para tener el panorama completo, en esta historia hay dos entidades principales. Por un lado está el SAT, la autoridad encargada de los impuestos, y por el otro, la PRODECON, que es la institución que existe para defender los derechos de quienes pagan esos impuestos. Ahora sí, llegamos al mero centro del asunto. Vamos a ver cuál es ese criterio tan específico que el SAT empezó a usar y que, pues, encendió todas las alarmas. Todo empezó cuando varias personas empezaron a recibir notificaciones del SAT. Ojo, no eran auditorías formales, eran más bien unas invitaciones para que revisaran sus declaraciones anuales, y específicamente las deducciones por honorarios médicos. Y aquí está la frase clave de todo esto. El SAT decía que el médico o el dentista que había dado la factura tenía un comportamiento atípico e irregular. El lenguaje suena vago, un poco intimidante y como vamos a ver es muy problemático. Esta es la pregunta del millón, ¿no creen? El SAT básicamente está pidiendo que el paciente se haga responsable de la situación fiscal de su doctor, algo que, pues, es imposible de saber. No existe una lista pública o alguna forma de verificar esto antes de pagar una consulta. Entonces, la consecuencia directa de esta lógica es muy preocupante. Una deducción, que al final es un derecho, podría ser invalidada, y no por un error del contribuyente, sino por supuestas irregularidades de alguien más, de un tercero sobre el que no se tiene ni control ni conocimiento. Pero afortunadamente la historia no termina ahí. La PRODECON, en su papel de defensora de los contribuyentes, intervino y dio a conocer una postura oficial muy clara al respecto. Lo que estamos viendo es el comunicado oficial que emitió la PRODECON. Este documento es clave porque analiza si lo que hizo el SAT es legal o no, y establece una guía muy clara para quienes se vieron afectados. El contraste es clarísimo. Mientras que el SAT sugiere que el contribuyente es quien debe corregir su declaración, la PRODECON dice, un momento, eso es improcedente. La conclusión es contundente. No se puede castigar al paciente por el comportamiento fiscal del médico. Punto. Y lo más interesante es la base legal de todo esto. La PRODECON señala que el SAT se está amparando en un artículo del Código Fiscal que le permite enviar estas cartas de invitación para asistir u orientar. Pero, y este es el gran pero, usar esa facultad para casi obligar a alguien a que renuncie a una deducción válida es, en su opinión, un uso incorrecto de la ley. De acuerdo, ya vimos el problema, ya vimos la respuesta oficial. Ahora vamos a lo práctico. ¿Qué nos podemos llevar de todo este asunto? ¿Cuáles son los puntos clave? Aquí está el resumen. Lo más importante es saber que existe un respaldo oficial de la PRODECON. La obligación principal como paciente y como contribuyente es solo una: poder demostrar que la consulta o el tratamiento de verdad ocurrieron y que se pagaron. Por eso, ahora más que nunca, es súper importante guardar los correos de confirmación, las recetas, cualquier prueba del servicio. Y esta es la idea central, la que le da la razón al contribuyente. Si se puede probar que el servicio se recibió, la deducción es válida. El problema fiscal del médico es un asunto entre el médico y el SAT. No debería ser problema del paciente. Y con esto cerramos. La pregunta final resume perfectamente la tensión en el fondo de todo este debate. Cuando la autoridad fiscal no puede o no ha podido fiscalizar a un profesional, ¿es justo pasarle ese riesgo y esa carga al ciudadano que actuó de buena fe? Es una reflexión importante, ¿no?, sobre el equilibrio de poder en la relación fiscal. Muchas gracias por habernos acompañado.